5 divisiones, 72 horas, ese es el número que quiero que mantengan presente durante todo este análisis. 5 divisiones israelíes asignadas al Frente Norte, brigadas blindadas, infantería mecanizada, formaciones de artillería, batallones logísticos, unidades de defensa antiaérea, puestos de mando, redes de suministro de combustible, depósitos de municiones y toda la arquitectura de comunicaciones que mantiene a todos esos elementos funcionando como un único sistema militar. Ahora imaginen que ese sistema no desaparece porque todos los soldados hayan muerto o porque todos los tanques hayan sido destruidos. Imaginen algo operacionalmente más peligroso. Las divisiones siguen existiendo sobre el mapa, sus vehículos todavía están allí, su personal sigue con vida, pero las carreteras que las abastecen han sido cortadas, sus centros de mando permanecen bajo una presión constante de misiles, sus reservas de defensa antiaérea se consumen más rápido de lo que pueden ser reemplazadas y sus brigadas comienzan a operar sin una visión común del campo de batalla, no destruidas, no rendidas, paralizadas. Este no es un informe que afirme que 5 divisiones israelíes ya hayan colapsado. Es un análisis de escenarios construido alrededor de una pregunta específica: si Irán decidiera concentrar sus misiles balísticos, misiles de crucero, drones, capacidades cibernéticas y aliados regionales contra el mando norte de Israel durante 72 horas continuas, podría generar suficiente interrupción como para obligar a Israel a entrar en negociaciones de alto el fuego antes de que las fuerzas de defensa de Israel recuperaran la coherencia operacional. La respuesta depende de 4 preguntas que los comentarios convencionales casi nunca plantean con la seriedad que exige este escenario. Primero, ¿qué tendría realmente que atacar Irán para paralizar al mando norte sin desperdiciar su inventario de misiles en objetivos políticamente espectaculares, pero militarmente secundarios? Segundo, ¿por qué el Frente Norte es más vulnerable a una interrupción sistémica de lo que reconocen la mayoría de los debates públicos, especialmente cuando las fuerzas israelíes operan a través de una arquitectura logística estrecha conectada con el Líbano, los Altos del Golán, Haifa y Galilea? Tercero, ¿cómo funciona la matemática de una campaña de presión de 72 horas cuando se aplican oleadas repetidas de misiles y drones, no contra símbolos civiles, sino contra combustible, comunicaciones, recargas de defensa antiaérea, puentes, puestos de mando y puntos de concentración de tropas? Y cuarto, si 5 divisiones quedan temporalmente incapaces de coordinar operaciones ofensivas, ¿qué ocurre después? ¿Escala Israel el conflicto? ¿Interviene Washington? ¿Avanza Hezbollah? ¿O la presión militar produce el único resultado que el liderazgo israelí menos querría describir públicamente como necesario: un alto el fuego inmediato? Quédense conmigo durante todo este análisis, porque el punto decisivo no es si Irán puede destruir al ejército israelí en 3 días. No puede. El punto decisivo es si Irán puede interrumpir los sistemas que permiten que ese ejército funcione más rápido de lo que Israel y Estados Unidos pueden repararlos. Si siguen este canal para obtener análisis que van más allá de los titulares y se adentran en la realidad operacional, suscríbanse ahora, den me gusta y compartan este video con cualquiera que quiera comprender cómo se desmoronan realmente los ejércitos modernos. Dejen su evaluación en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora entremos en el panorama completo. Parte 1. Los objetivos que realmente importan. La mayoría de los debates públicos sobre un ataque iraní contra Israel comienzan hablando del número de misiles. 500 misiles, 1000 misiles, 2000 drones. Esas cifras llaman la atención, pero por sí solas no dicen casi nada sobre el efecto operacional. Un ejército no queda paralizado porque se lancen muchas armas, queda paralizado porque se golpean los objetivos correctos en la secuencia correcta, obligando a los comandantes a emplear su tiempo limitado y sus recursos defensivos para resolver múltiples crisis al mismo tiempo. Para el mando norte de Israel,
Los objetivos más importantes no son necesariamente las bases más grandes ni los cuarteles generales más conocidos, son los tejidos conectivos del sistema, centros de distribución de combustible, cruces ferroviarios y carreteros, centros de mando móviles, puntos de recarga de defensa antiaérea, puentes capaces de soportar el paso de blindados pesados, repetidores de comunicaciones, depósitos de mantenimiento, áreas de transferencia de municiones y los lugares de concentración donde las unidades de reserva se reúnen antes de avanzar hacia el frente. Irán no necesitaría destruir todos estos objetivos. Necesitaría dañar suficientes de ellos repetidamente para generar retrasos en cascada. Esa diferencia es fundamental. Una brigada blindada sin combustible deja de ser una brigada blindada en cualquier sentido operacional. Se convierte en una colección de vehículos costosos estacionados en zonas de dispersión. Un batallón de artillería sin datos seguros de adquisición de objetivos deja de ser un sistema de fuego de largo alcance. Se convierte en un conjunto de cañones esperando coordenadas. Una batería de defensa antiaérea sin interceptores de reemplazo deja de ser un escudo. Se convierte en un radar anunciando dónde debería dirigirse el próximo misil, y un cuartel general divisional que no puede mantener comunicaciones seguras con las brigadas subordinadas deja de dirigir una división. Envía mensajes hacia la incertidumbre con la esperanza de que sean recibidos. La opción más peligrosa de Irán en este escenario sería, por lo tanto, una arquitectura de ataques en capas diseñada para obligar a las defensas israelíes a tomar malas decisiones. La primera oleada no tendría necesariamente como objetivo causar la máxima destrucción. Su propósito sería identificar el sistema defensivo. Drones y señuelos se aproximarían desde múltiples direcciones, activando radares, provocando el lanzamiento de interceptores, revelando patrones de respuesta y obligando a los operadores israelíes a mostrar qué baterías están activas, qué sectores tienen prioridad y dónde aparecen las brechas bajo presión. La segunda oleada tendría como objetivo el propio sistema defensivo, emplazamientos de radar, depósitos de interceptores, vehículos de recarga, nodos de comunicación y las carreteras utilizadas para trasladar baterías de reemplazo hacia el norte. La tercera oleada golpearía la logística, depósitos de combustible, almacenes de municiones, puntos de transferencia ferroviaria, puentes, patios de transporte militar. La cuarta oleada llegaría después de que los comandantes israelíes comenzaran a reposicionar sus unidades para compensar los daños provocados por las tres primeras fases. Es entonces cuando los puntos de concentración de tropas se vuelven visibles. Es entonces cuando las brigadas de reserva comienzan a desplazarse por corredores previsibles. Es entonces cuando los equipos de reparación, las unidades de ingenieros y los convoyes logísticos de emergencia generan precisamente las firmas que la vigilancia iraní persistente estaría intentando detectar. El objetivo no sería ganar un único enfrentamiento espectacular, sería crear un sistema en el que cada respuesta israelí generara un nuevo objetivo. Mover las defensas antiaéreas y las carreteras por las que se desplazan quedan bajo seguimiento. Concentrar ingenieros en un puente dañado y el puente vuelve a ser atacado. Trasladar combustible a un depósito alternativo y el convoy revela la ubicación del nuevo punto de abastecimiento. Restablecer las comunicaciones desde un puesto de mando móvil y el patrón de transmisión expone la nueva sede de mando. Así es como se crea la parálisis en una fuerza militar moderna, no mediante un solo golpe, sino mediante interrupciones repetidas. Parte 2. ¿Por qué el Frente Norte es especialmente vulnerable? El Mando Norte de Israel opera en una geografía que parece compacta sobre un mapa, pero que se vuelve operacionalmente congestionada en el momento en que grandes fuerzas comienzan a desplazarse. Galilea alberga importantes centros de población, tráfico civil, infraestructura industrial, bases militares, centros de movilización de reservistas y las rutas necesarias para sostener operaciones tanto hacia el Líbano como hacia Siria. En tiempos de paz, esta densidad representa una ventaja.
Las distancias son cortas, las unidades pueden desplazarse con rapidez, los suministros pueden distribuirse a través de una red vial desarrollada, pero bajo un ataque sostenido de precisión, esa misma densidad se convierte en una vulnerabilidad. Solo existe un número limitado de carreteras capaces de soportar el movimiento masivo de blindados pesados. Solo existe un número limitado de puentes adecuados para un tráfico militar continuo. Solo existe un número limitado de centros de distribución de combustible capaces de sostener múltiples divisiones. Solo existe un número limitado de puestos de mando protegidos con la capacidad de comunicaciones necesaria para coordinar operaciones simultáneas en el Líbano, los Altos del Golán y el norte de Israel. El sistema posee redundancia, pero la redundancia no es lo mismo que la invulnerabilidad. Una ruta alternativa que requiere el doble de tiempo no constituye un reemplazo equivalente cuando las unidades consumen combustible y municiones en condiciones de combate. Un puesto de mando móvil no sustituye en igualdad de condiciones a un cuartel general fortificado si carece del mismo ancho de banda, del mismo apoyo de personal, de la misma integración de inteligencia y de la misma conectividad segura. Un depósito disperso de municiones no reemplaza de manera equivalente a un depósito central si los camiones deben recorrer distancias mayores por rutas que ya están siendo observadas por drones. La vulnerabilidad no consiste en que Israel no tenga alternativas. La vulnerabilidad consiste en que cada alternativa es más lenta y en una campaña de 72 horas el tiempo se convierte en el arma. Irán intentaría crear retrasos más rápido de lo que Israel puede generar redundancia. La estructura del Mando Norte también depende en gran medida de la movilización de reservistas. El sistema militar israelí está construido alrededor del rápido paso de reservistas desde la vida civil hacia formaciones organizadas de combate. Ese modelo ha permitido velocidades extraordinarias de movilización en guerras anteriores, pero también crea momentos previsibles de concentración. Los reservistas deben presentarse, debe entregárseles el equipo, las unidades deben organizarse, los vehículos deben abastecerse de combustible, las brigadas deben recibir órdenes y las formaciones deben avanzar hacia los sectores asignados. Cada una de estas etapas genera tráfico, comunicaciones, firmas térmicas y patrones logísticos que pueden ser observados. Si la campaña iraní comenzara en el mismo momento de la movilización, el objetivo no sería matar a decenas de miles de reservistas. El objetivo sería retrasar la formación de las unidades. Una brigada que se presenta en 12 horas en lugar de 6 está retrasada. Una brigada que logra organizarse pero no puede recibir sus vehículos está retrasada. Una brigada que dispone de vehículos pero carece de una ruta segura hacia el norte está retrasada. Una brigada que llega al teatro de operaciones pero no puede conectarse con el mando divisional está retrasada. Cuando estos retrasos se acumulan en múltiples formaciones, el orden de batalla sigue pareciendo impresionante sobre el papel, mientras que el poder de combate realmente disponible para el comandante disminuye en la práctica. Aquí es donde debe entenderse correctamente el titular. 5 divisiones paralizadas. Parálisis no significa que todas las divisiones se detengan en el mismo segundo. Significa que el sistema pierde la sincronización. Una división dispone de blindados, pero no tiene combustible. Otra tiene combustible, pero carece de acceso a los puentes. Una tercera espera cobertura de defensa antiaérea. Una cuarta tiene unidades en posición, pero no puede recibir inteligencia confiable. Una quinta es desviada para proteger infraestructura que nunca debió convertirse en parte del frente. Cada formación sigue existiendo, pero ya no actúan como un único instrumento operacional. Parte 3. La matemática de las 72 horas. Ahora recorramos la cronología. Las primeras 12 horas tienen como objetivo la sobrecarga. Irán lanza un paquete combinado de misiles balísticos, misiles de crucero, drones de largo alcance, señuelos y operaciones cibernéticas contra radares, comunicaciones, emplazamientos de defensa antiaérea
e infraestructura de transporte militar. La cantidad de armas importa menos que la diversidad de los perfiles de amenaza. Los misiles balísticos obligan a realizar interceptaciones a gran altitud. Los misiles de crucero se aproximan más bajos y más tarde. Los drones permanecen más tiempo en el aire, generan incertidumbre y obligan a los comandantes a mantener activos los sistemas defensivos. Las operaciones cibernéticas apuntan contra las comunicaciones, el control del transporte, las bases de datos militares y la coordinación de la respuesta de emergencia. Al mismo tiempo, Hezbollah incrementa la presión con cohetes y drones desde el Líbano, no necesariamente para provocar una destrucción decisiva, sino para ampliar el número de sectores que requieren atención defensiva. El resultado es un problema de mando. Cada interceptor lanzado contra un dron es uno menos disponible para un objetivo más peligroso. Cada sector de radar concentrado hacia el norte representa capacidad que deja de vigilar el este. Cada equipo de reparación enviado a un lugar deja de estar disponible en otro. Al cumplirse las primeras 12 horas, el sistema israelí sigue funcionando, pero está consumiendo recursos a un ritmo difícil de sostener. Las horas 12 a 24 están dedicadas a la logística. La segunda fase ataca aquello que se movió durante la primera, baterías de defensa antiaérea que cambiaron de posición, convoyes de combustible desviados de depósitos dañados, equipos de ingenieros reparando carreteras, unidades de reserva concentrándose en ubicaciones alternativas, puestos de mando móviles reemplazando cuarteles generales fijos. La cuestión crítica no es si cada ataque tiene éxito, la mayoría no lo tendrá. La cuestión es si suficientes ataques obligan a realizar reubicaciones constantes. Reubicarse consume tiempo, rompe las rutinas, complica la coordinación, aumenta la probabilidad de errores y empuja a los comandantes a utilizar métodos de comunicación más cortos y menos seguros porque la arquitectura normal está bajo presión. Al finalizar el primer día, el Mando Norte todavía puede ser capaz de realizar operaciones defensivas, pero la planificación ofensiva comienza a ralentizarse. Las unidades reciben instrucciones contradictorias, las ventanas de movimiento cambian, el apoyo aéreo se retrasa porque la verificación de objetivos está incompleta. Los fuegos de artillería se limitan porque las posiciones amigas ya no se actualizan de forma confiable. El ejército sigue siendo poderoso, pero la velocidad con la que convierte ese poder en acción ha disminuido. Las horas 24 a 48 constituyen el período decisivo. Es aquí donde Irán debe demostrar que la campaña no es una demostración de un solo día, sino un sistema sostenido. Los lanzadores de misiles deben sobrevivir. Los inventarios de drones deben seguir disponibles. Los datos de selección de objetivos deben mantenerse actualizados. Hezbollah debe mantener la presión y los planificadores iraníes deben resistir la tentación de desviar los ataques hacia objetivos simbólicos con fines de impacto político. El patrón de ataques continúa contra la infraestructura ya reparada. Un puente reabierto por la mañana vuelve a ser atacado por la tarde. Un depósito de combustible de reemplazo es golpeado después de que el nuevo tráfico revele su ubicación. Un cuartel general móvil comienza a transmitir y se ve obligado a trasladarse antes de que su personal pueda estabilizarse. Esta destrucción repetida de soluciones temporales es lo que genera presión psicológica dentro de un sistema de mando. Los comandantes dejan de preguntarse, ¿cómo restauramos las operaciones normales? Y comienzan a preguntarse, ¿cuánto tiempo seguirá siendo utilizable esta ubicación? Ese cambio de mentalidad es operacionalmente significativo. Una vez que cada solución comienza a considerarse temporal, los horizontes de planificación se reducen. Los estados mayores de división dejan de pensar en días y comienzan a pensar en horas. Los comandantes de brigada se muestran reacios a concentrar sus unidades. Los oficiales de logística distribuyen los suministros en ubicaciones más pequeñas, mejorando la capacidad de supervivencia, pero reduciendo la eficiencia de la distribución.
Los comandantes de defensa antiaérea conservan los interceptores para los objetivos más peligrosos, permitiendo que drones de menor costo penetren más profundamente y generen una mayor interrupción. Al llegar a la hora 48, el problema de las fuerzas de defensa de Israel ya no es simplemente el daño, es la incertidumbre. ¿Qué rutas siguen siendo seguras? ¿Qué depósitos continúan funcionando? ¿Qué cuarteles generales pueden comunicarse de forma segura? ¿Qué brigadas pueden desplazarse? ¿Qué baterías de defensa antiaérea aún disponen de suficientes interceptores? ¿Qué fuentes de inteligencia continúan siendo confiables? Un ejército moderno puede absorber destrucción. Lo que le resulta mucho más difícil absorber es la incertidumbre en todos los niveles al mismo tiempo. Las horas 48 a 72 tienen como objetivo la conversión política. Si Irán ha logrado interrumpir el funcionamiento de 5 divisiones sin provocar pérdidas civiles catastróficas en una escala que garantice una represalia israelí ilimitada, entonces el objetivo de Teherán cambia de la presión operacional al apalancamiento diplomático. Es en ese momento cuando comienzan los mensajes relacionados con un alto el fuego. Irán anuncia que los ataques adicionales pueden detenerse si Israel pone fin a sus operaciones en el Líbano y Siria. Hezbollah declara que suspenderá los ataques de gran magnitud si las fuerzas israelíes se retiran de las zonas designadas. Los intermediarios comienzan a desplazarse entre Teherán, Washington, Beirut, Doha, Ankara y las capitales europeas. La presión militar crea la fecha límite. El canal diplomático ofrece la salida. Israel se enfrenta entonces a una decisión sin una opción claramente favorable. Continuar las operaciones ofensivas mientras la logística y las comunicaciones del Mando Norte permanecen bajo presión. Escalar el conflicto directamente contra Irán y arriesgar una guerra regional mucho más amplia, o aceptar negociaciones mientras sostiene públicamente que las operaciones militares alcanzaron sus objetivos. Ese es el momento en que un alto el fuego se vuelve posible, no porque el ejército israelí haya sido destruido, sino porque el costo de restaurar la coherencia operacional bajo ataques continuos supera el valor político de mantener la campaña. Parte 4. Lo que Estados Unidos puede y no puede hacer Washington respondería de inmediato. Se trasladarían interceptores adicionales. Los recursos de inteligencia estadounidenses ampliarían su cobertura. Las fuerzas navales y aéreas se prepararían para atacar la infraestructura iraní de lanzamiento de misiles. Comenzarían vuelos de reabastecimiento de emergencia. La presión diplomática aumentaría de manera significativa. Pero la limitación central seguiría siendo el tiempo. Estados Unidos puede reemplazar municiones, puede proporcionar inteligencia, puede defender espacios aéreos específicos, puede destruir emplazamientos de lanzamiento. Lo que no puede hacer en 72 horas es restaurar instantáneamente un sistema de mando interrumpido que involucra a 5 divisiones. No puede reparar todos los puentes, no puede reconstruir todos los depósitos de combustible, no puede eliminar todos los drones del cielo, no puede garantizar que cada convoy llegue al frente y no puede cambiar la realidad geográfica de que las fuerzas israelíes en el norte dependen de una red concentrada de infraestructura expuesta a ataques repetidos. La intervención estadounidense puede reducir la presión, puede evitar un resultado aún peor, puede imponer costos severos a Irán, pero no puede borrar las consecuencias de las primeras 48 horas. Por eso el cálculo estratégico de Teherán dependería de la velocidad. Irán sabría que cuanto más tiempo continúe la campaña, mayor será la probabilidad de que el poder de fuego estadounidense comience a destruir lanzadores, centros de mando e infraestructura de producción a un ritmo que Irán no pueda sostener. La ventana estratégica, por lo tanto, es estrecha. Irán necesitaría generar presión política antes de que la intervención estadounidense revierta el equilibrio operacional. 72 horas no son un número arbitrario. Es el periodo durante el cual las ventajas de Irán,
la sorpresa, la selección previa de objetivos, el volumen de misiles, la proximidad geográfica a través de sus aliados regionales y la confusión inicial de un ataque multidominio alcanzan su máxima eficacia. Después de ese punto, la capacidad de adaptación de Israel y Estados Unidos comienza a adquirir mayor importancia. La campaña se convierte, por lo tanto, en una carrera. ¿Puede Irán crear una parálisis más rápido de lo que Israel puede restaurar la coherencia operacional? ¿Puede Israel absorber la interrupción hasta que el apoyo estadounidense cambie la ecuación? ¿Puede Hezbollah mantener suficiente presión para impedir que el mando norte concentre toda su atención exclusivamente en Irán? ¿Y pueden los líderes políticos controlar la escalada una vez que cientos de misiles comiencen a desplazarse en ambas direcciones? Parte 5. La reacción global Moscú estudiaría la campaña como una demostración de cómo una potencia con capacidad misilística puede atacar los sistemas que sostienen a un ejército tecnológicamente superior, en lugar de enfrentarlo plataforma por plataforma. Rusia centraría su atención en el agotamiento de los interceptores, la interrupción logística, la guerra electrónica y el uso de ataques repetidos contra infraestructura previamente reparada. Pekín analizaría la campaña desde la perspectiva de la negación regional, no porque Israel y Taiwán sean el mismo campo de batalla, sino porque la pregunta operacional es transferible. ¿Cómo se impide que una fuerza tecnológicamente avanzada concentre su poder de combate sobre un número reducido de nodos críticos? Los estados del Golfo llegarían a una conclusión mucho más inmediata. Si Irán puede someter al mando norte a este nivel de presión, entonces todas las grandes bases militares, puertos, refinerías y centros de mando del Golfo enfrentan un problema similar relacionado con los misiles. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos impulsarían con firmeza una desescalada, no por simpatía hacia Teherán, sino porque el sistema regional no puede absorber una guerra en la que cada instalación energética crítica se convierta en parte del campo de batalla. Los mercados energéticos reaccionarían antes incluso de que el resultado militar estuviera claro. Las primas de los seguros aumentarían. Las compañías navieras modificarían sus rutas. Los precios del petróleo incorporarían la probabilidad de una escalada adicional. Y la posibilidad de tensiones en el estrecho de Hormuz transformaría una confrontación entre Israel e Irán en un acontecimiento económico de alcance mundial. Ese es el tipo de influencia estratégica que Irán busca en cada gran confrontación. No una victoria convencional en el sentido occidental, sino un riesgo sistémico, la capacidad de hacer que el costo de derrotar a Irán sea mayor que el objetivo político que su adversario intenta alcanzar. Mi evaluación es la siguiente: Irán no puede destruir de manera permanente al mando norte de Israel en 72 horas, no puede eliminar 5 divisiones, no puede impedir que Israel restablezca finalmente sus comunicaciones, su logística, su defensa antiaérea y su sistema de mando. Pero la destrucción permanente no es necesaria para producir un efecto estratégico. Si Irán logra interrumpir el funcionamiento de esas 5 divisiones durante la fase decisiva de una campaña en el norte, si consigue obligar a Israel a retrasar operaciones, dispersar sus reservas, conservar interceptores, desviar rutas logísticas y negociar bajo presión, entonces una parálisis temporal puede ser suficiente. Esa es la realidad central de la guerra moderna. Un ejército no necesita ser aniquilado para perder la iniciativa.